Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos con Mano a mano y sin diván, la columna del psicólogo Jorge Schneiderman, para hablar de la adaptación a los cambios como factor esencial del crecimiento emocional. Y vamos a hablar entonces de la inteligencia emocional, uno de los conceptos claves para comprender el rumbo que ha tomado la psicología en las últimas décadas, porque la inteligencia emocional es ese constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de modo adaptativo e inteligente, tanto en nuestras emociones como en la interpretación de los estados emocionales de los demás. Y este aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de sociabilizar como en las estrategias de adaptación al medio que seguimos. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea. El placer de siempre de poder comunicarme contigo y con los amables oyentes de Vivencias. Y bueno, y vamos a ver entonces cómo de alguna manera nos vamos adaptando a los cambios y como decía yo al introducirte, Jorge, esta adaptación a los cambios, ¿cuánto tiene que ver cómo manejamos esa inteligencia emocional? Creo que está muy correlacionado, ¿no? Sí, por supuesto. Entre otras cosas, la inteligencia emocional es determinante, Andrea. Uh-huh. Fíjate que estaría bueno hacer un poco de historia, ¿no? Sí. Creo que la capacidad adaptativa del ser humano frente a los cambios ha constituido un factor estructurante y posibilitador de la evolución misma de la especie, ¿verdad? Y tanto en los planos biológico, social, como precisamente en lo afectivo emocional. Andrea, somos, de hecho, producto de un proceso evolutivo de millones de años que desde el surgimiento de los primeros homínidos y hasta la aparición del Homo sapiens, se ha sustanciado en los logros alcanzados por las diferentes avanzadas civilizatorias que jalonaron la historia de la humanidad. Y en su permanente interacción con la naturaleza, el hombre primitivo se vio constreñido, podríamos decir, a desarrollar desde aquellos lejanos tiempos destrezas y habilidades que le permitiesen enfrentar las contingencias e imponderables que le planteaba su cotidiana lucha por la supervivencia, sabedor, entre otras cosas, de que era un ser extremadamente indefenso y vulnerable, ¿no? Uh-huh. Y de esa manera, Andrea, la confianza en sí mismo, la creatividad y la aceptación de sus habilidades, uh-huh, fundamentalmente ante las inclemencias climáticas y el mundo animal, le permitieron desarrollar su potencial adaptativo, ¿no? El ser humano, podríamos decir, que es un animal de costumbres, como se solía decir en algunos momentos, ¿no? Y es capaz de adaptarse a climas, ecosistemas, uh-huh, y culturas radicalmente diferentes a lo que aprendieron, a lo que constituye su lugar de origen, ¿no? Por eso, sí será importante entender que las limitaciones para poder transitar por procesos adaptativos surgen básicamente de límites que nosotros nos imponemos, porque potencialmente tenemos la capacidad de adaptarnos, y de hecho los cambios se suscitan en distintos planos, ¿no? Figúrate que en este mundo de tanto movimiento migratorio, donde la multiculturalidad prácticamente es lo que predomina, vemos cómo personas de distintas naciones vienen hacia nuestro país, uh-huh, y cómo compatriotas nuestros lo hacen hacia otras regiones del mundo, y de una forma u otra
logran adaptarse, quizás a veces por la necesidad o por la fuerza que tiene, la fuerza de empuje que tiene el propio deseo de trascender, de poder trascender las vallas del no puedo, del no sé o del tengo miedo. ¿Cómo logramos, porque estás hablando de personas que, bueno, se van adaptando a los cambios, a lo que les va, digamos, presentando la vida, ¿no? Pero ¿cómo logramos ser personas emocionalmente fuertes para adaptarnos a estos cambios? Porque vivimos en una vorágine en la que los cambios son vertiginosos, ¿no? A todo esto se le ha sumado la pandemia, que creo que también nos ha hecho cambiar la perspectiva, la mirada de la vida, del mundo. ¿Cómo hacemos para pararnos emocionalmente fuertes ante todo lo que está sucediendo? Bueno, Andrea, fundamentalmente desde la humildad y desde la convicción, ¿verdad? Desde la humildad, en tanto debemos asumir, como decíamos hace un ratito, al aludir a nuestros antepasados primitivos, ¿no? La humildad es sabernos que no somos todopoderosos, que la omnipotencia nos aparta de los procesos adaptativos y que, bueno, pero que por contrapartida, la convicción en nuestras propias fuerzas y en la importancia de poder sobrellevar nuestras propias vulnerabilidades, eso nos lanza hacia la búsqueda de esos espacios que nos permiten evolucionar. Mira, los cambios que simultáneamente se registran a nivel de las matrices productivas, la tecnología y en la dinámica convivencial que nos propone la sociedad contemporánea, nos compele, ¿no? Nos obliga a repensarnos y situarnos en un mundo en vertiginosa transformación. Mirá, aludíamos en su momento, como vos bien recordarás, a lo que ocurre en el plano laboral y a la impostergable necesidad de reperfilarnos de cara a un futuro que adelantó sus tiempos, ¿verdad? Sí. Bueno, obviamente ese adelanto del futuro, podríamos decir, precipitó la obsolescencia y caducidad de los paradigmas que marcaron su hegemónica presencia a lo largo del siglo XX. Oportunamente también referimos, Andrea, a la imprescindible reconversión de los sistemas educativos, optimizando a tales efectos la aplicación del arsenal de recursos que nos ofrece hoy la tecnología digital. No reconocer el valor dinamizador de los cambios equivaldría a algo así como, remedaría la retrógrada actitud de los llamados destructores de máquinas que durante la primera revolución industrial sabotearon las fábricas sobre pretexto de combatir al progreso cual si se tratase del enemigo a vencer en aras de salvaguardar sus oportunidades laborales, ¿no? Claro. Creo que los cambios son consustanciales a la evolución de la especie, ¿no? Y nos obligan a elevar anclas y apartarnos de la zona del confort donde solemos navegar, muchas veces testimoniados por nuestros propios miedos. Y entiendo en tal sentido, Andrea, que avanzar hacia la zona del aprendizaje, que algunos llaman como la zona del miedo, ¿no? Implica poner a prueba nuestra capacidad adaptativa y exorcizar los fantasmas engendrados por nuestras propias incertezas. Jorge, creo que eso es... Sí. A propósito de esto que estás diciendo, esta capacidad adaptativa, viste que no todos nos adaptamos de igual manera, y esto ¿a qué tiene que ver? ¿Por qué somos diferentes, no? Tiene que ver con la crianza, claro, con las conductas, con lo aprendido, tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con algo que siempre hablamos también, con la resiliencia, si somos resilientes. ¿Con qué tiene que ver? Que unos nos adaptamos de alguna manera más fácilmente y a otros nos cuesta un poco más. Exactamente, tiene que ver con todas y cada una de las variables que vos has mencionado, Andrea, con mucho acierto, ¿no? Tiene que ver con nuestra personalidad, cómo hemos ido estructurando y consolidando nuestro propósito vital, nuestro proyecto de vida,
cómo ha sido nuestra crianza. Siempre decimos, ¿verdad?, que somos hijos de nuestro tiempo y de las circunstancias en las cuales fuimos constituyéndonos como individuos independientes. Somos producto y eslabón de una familia que a su vez transmitió a través de la educación, obviamente, sus certezas y sus incertezas, sus fortalezas y sus debilidades. Y por supuesto que con todo ese material, y un poco parafraseando a Jean-Paul Sartre, de última, somos lo que hacemos con lo que quienes nos precedieron hicieron de nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, pertenecemos a un contexto familiar, transitamos por un cauce social desde muy pequeños, y bueno, somos parte nos integramos, dicho de otra manera, a un proceso educativo donde se nos imparten lineamientos y donde vamos incorporando herramientas para luego lanzarnos a la vida, ¿no? Jorge, creo que sí. ¿Sabés que a propósito de esto que estás diciendo en cuanto a la adaptación, leí algo que decía Piaget, que me parece y me gustaría que tú nos dijeras acerca de esto, que Piaget decía que la adaptación consiste en abrir el medio donde el hombre florezca e implica mantener un estado de equilibrio. Y quiero detenerme en esto porque este del estado de equilibrio no es tan fácil de lograr para que el hombre florezca. Me pareció un precioso ejemplo el que ponía Piaget y que creo que tú lo podés trabajar y explicarnos un poquito, a ver. Claro, bueno, Jean Piaget es un referente, ¿no? Yo creo que todos en nuestra formación, o sea, quienes hemos transitado por la formación psicológica, tomamos a Jean Piaget como un gran referente. Precisamente, él habla de los procesos adaptativos, él habla de la progresiva incorporación de herramientas en determinados contextos, habla justamente de estadios a través de los cuales debemos transitar, obviamente, para lograr no solo avanzar en nuestro desarrollo cognitivo, sino también para poder encauzarnos socialmente y sentirnos parte del contexto y de la sociedad a la que pertenecemos. Evidentemente deben darse las condiciones, el estímulo, deben darse también las condiciones ambientales, las condiciones sociales que permitan que el niño pueda ir transitando exitosamente por esas etapas, no pretendiendo estimular precozmente o adelantarse a la capacidad o el potencial adaptativo del niño. Tratar de que naturalmente él pueda ir incorporando esos nuevos esquemas de aprendizaje que lo van empoderando poco a poco, ¿no? Él habla en un principio, el niño, desde que nace hasta aproximadamente los 2 años, conoce y aprende a través. Por eso él habla de un periodo a través del cual va incorporando a través de lo que percibe lo que es el mundo y la manera de interactuar con el afuera. Luego viene la función simbólica, el niño accede a capacidades como el dibujo, como el lenguaje, la imitación diferida, el juego fundamentalmente, lo lúdico como factor integrador que le permite incorporar conocimiento a partir justamente de la interacción a través de objetos, incorporando a los otros como parte justamente de esa instancia de juego. Y progresivamente Piaget nos va mostrando cómo el niño va transitando de estadio en estadio hasta alcanzar allí por los 10, 11 años lo que es, podríamos decir, el pensamiento hipotético deductivo, o sea, el acceso a las operaciones formales, previo obviamente pasaje por el periodo operacional concreto, donde aprende a clasificar, a seriar, a realizar las operaciones básicas, aritméticas, etcétera. O sea, es importantísimo el estímulo y que en cada uno de esos momentos logre el niño tener el estímulo adecuado, claro. aspectos de contexto, de seguimiento,
que permitan que el niño no solo, Andrea, incorpore esas herramientas desde el punto de vista del aprendizaje, de lo cognitivo, sino también para poder ir constituyéndose en un ser adaptado, en permanente proceso de adaptación a los cambios. Ahí es cuando, toma una centralidad, una gran centralidad el papel de los padres, el papel de los docentes, proporcionándole herramientas que le permitan salir al encuentro de los cambios como estímulo, como forma de abrazarse justamente a su propia evolución. Jorge, esto hablando en un niño, pero ya adultos, cuando hablamos de este proceso adaptativo, creo que es importantísimo el tema, como bien también lo señalabas, de el autoconocimiento emocional, del autocontrol emocional, de la automotivación, del reconocer las emociones en los demás, esa famosa empatía, para poder después establecer buenas relaciones interpersonales y habilidades sociales, ¿no? Exactamente, porque las bases sobre las cuales se asienta justamente la construcción de todo lo que vos has mencionado, o sea, la posibilidad de empatizar, de compadecer en el buen sentido del término, de establecer saludables relaciones de alteridad, se asienta justamente en lo que somos, ¿no? Los primeros 7 años de vida, decía Freud, son sustanciales para que se vaya perfilando una personalidad adaptada, consciente del rol que le cabe al individuo en su propio proceso de crecimiento y en lo que implica su integración a la sociedad. Es importantísimo entender que no somos seres perfectos, no somos seres infalibles, más bien somos imperfectos, falibles, pero tenemos un don, una capacidad que nos humaniza justamente, y que es la capacidad de ser perfectibles. Por lo tanto, para poder despojarnos de los miedos, para poder desmalezar los caminos que nos inhiben de acceder a una vida de relación saludable, a poder armonizar con nosotros mismos, con nuestro propio deseo, bueno, debemos proponernos desarrollar esas habilidades, esas capacidades que no son innatas. La empatía no viene en un gen, no es algo innato, es algo que evidentemente vamos desarrollando y que debe ser promovido justamente por el entorno en el cual comenzamos a dar nuestros primeros pasos en la vida, y luego por motus propio ir entendiendo que la mejor manera de transitar la vida es justamente vivir en función del concepto de otredad como factor sine qua non para poder tener una vida productiva, no solo a nivel emocional, sino también para poder lograr desarrollar todas nuestras habilidades, potencialidades y capacidades, ¿verdad, Andrea? Jorge, miro el reloj y es un placer escucharte, pero se nos fueron los minutos. Agradecerte, como todos los martes. Nos reencontramos el próximo martes con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Será un placer, Andrea. Un abrazo para vos y toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias a todos por los amables mensajes. Gracias a Alejandro Barreto en Controles. Hasta mañana. Vivencias.